Hola familia, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. En el día de hoy los voy a llevar conmigo a hacer la compra de la semana. Aquí tengo el listado de las cosas que tengo que comprar porque sí, soy de esas personas que hace como un listado antes de ir al supermercado porque ya después ahí se me olvidan muchísimas cosas y entonces después tengo que ir de nuevo a comprar. Déjenme en los comentarios si ustedes son también ese tipo de personas. Se imaginarán cuánto gasto en mi compra semanal porque como todos saben, en los últimos años ha aumentado muchísimo los precios y todos los estados no son iguales y no tienen los mismos precios tampoco. ¿Cuánto gastaré semanalmente aquí en Odessa? Bueno, eso lo vas a descubrir en el video. Y rapidito, porque ahora mismo acabo de llegar de trabajo, mi esposo también llegó del trabajo y tengo que preparar la comida para rápido ir al supermercado. Así que comencemos, que tengo hambre. Y ahora sí, a comer porque tengo muchísima hambre y todavía me queda una larga noche y muchas cosas que hacer, como ir de compra. Bueno, hoy mi papá hizo esta deliciosa chuleta. Yo obviamente no como arroz por la noche, pero me he hecho ensalada. Y déjenme en los comentarios si ustedes ya siguen a mi papá en su canal, que por aquí se lo voy a estar dejando para que si no lo has hecho es totalmente gratis y lo ayuda muchísimo. Bueno familia, ya voy para el Walmart. Déjenme decirle que es un poco tarde, pero voy a este supermercado porque es el que me queda más cerca, entonces por eso es que voy al Walmart. Algo que me llamó mucho la atención cuando vine por primera vez a un supermercado es los carritos para las personas discapacitadas o las personas con problemas al caminar o que les dificulta caminar o cualquier persona que realmente no pueda hacer la compra caminando, pues tienen los carritos para hacerla sin problemas, súper cómodo, cosa que en Cuba obviamente eso no existe. Esto es algo que vi por primera vez aquí en Estados Unidos y me parece súper bien que piensen no solo, que piensen también en esas personas que realmente por problemas de ya sea de salud o por problemas de la edad no puedan hacer sus compras caminando, pues ya tienen esa comodidad porque adelante tienen hasta como para tú echar la compra y tal, y me ha parecido súper bien. Esa es una de las curiosidades que me asombró muchísimo cuando vine por primera vez al supermercado. Y bueno, ya estamos aquí en el Walmart. Como pueden ver, es completamente de noche y algo que a mí me encanta es que realmente tú puedes venir, tienes la posibilidad de aquí de venir cuando sales del trabajo a hacer la compra, ya que cierra a las 11 de la noche, imagínense todo el tiempo, y creo que ahora a las 6 de la mañana, todo el tiempo que tienes para hacer la compra a la hora que quieras y a la hora que puedas. Porque como saben aquí se trabaja, muchísimas personas trabajan hasta tarde o empiezan a trabajar por la mañana temprano, entonces hay horario para todo el mundo. Y realmente a mí me mejor venir por la noche porque cuando salgo de trabajar, también mi esposo también sale a trabajar y bueno, venimos todos en familia aquí siempre, no es que sea hoy porque voy a hacer el video. Siempre venimos a comprar todos en familia, siempre. Bueno, hoy como ya les dije, tengo que hacer la compra de la semana. Hay muchas cosas en general que tengo que comprar para la comida de mi padre, bueno, para las recetas que le voy a hacer a ustedes, que obviamente tienen que verlo por su canal, y otras cosas que necesito ya que se acaban y hay que comprar la semana por semana. Esto, de hecho, hay cosas que de aquí duran a lo mejor 2 semanas, 3 semanas, porque no es que yo haga toda la semana esta misma compra, va variando en dependencia de lo que se va acabando, lo que va faltando, porque muy diferente en Cuba tratamos de un ejemplo, sacaban, no sé, picadillo o salchicha o embutidos o pollo, tratábamos de comprar con el dinero que obviamente se pudiera, lo más que pudiéramos, porque ya se acababa en cuestiones de segundos y ya pasaban meses, incluso, bueno, pasaban semanas, incluso meses en que realmente volviera a ver, entonces tratamos de acaparar todo lo que pudiéramos, el arroz, la comida, porque ustedes saben que en Cuba todo se desaparece y si no tienes que verte obligado a comprar en el mercado negro y cuando hay, porque hasta ahí se desaparece. Entonces aquí fue como un choque en esa cultura de no comprar las cosas a lo loco, sino las cosas que van faltando y lo que vas a utilizar realmente en la semana, que con tal que no se echara a perder. Y nada, estamos realmente aprendiendo poco a poco con la cultura de aquí, pero me ha encantado porque aquí obviamente tengo todo lo que necesito cuando necesito y a la hora que necesito. Y más que uno trabaja para eso, porque en Cuba, aunque tú te mates trabajando, el dinero no te da ni para comprar una caja de pollo. Y aquí tú trabajas, es verdad, trabajas bastante,
pero tienes la satisfacción de que cuando llegas a tu casa vas a tener el frío completamente lleno de las cosas que necesitas y las cosas básicas de un ser humano. Bueno, aquí ya mi papá cogió la cebolla, él se adelantó con la cebolla porque realmente nos hacía falta cebolla para esta semana que ya no teníamos y que muchas recetas que él le va a traer pues llevan cebolla, ¿no verdad, papá? Ajá, y cebolla blanca y cebolla mora. Porque aquí tienes la opción de tener las dos cebollas. Bueno, amarilla, porque la blanca es otra cosa. Aquí tienes 3 tipos de cebolla. Blanca, amarilla y mora. Aquí Lian bota todo, miren. Miren. Él no puede ver nada en el carrito. Nada. Bueno, a ver, dime, ¿cuántos años tú llevas aquí viviendo en Estados Unidos? Voy 6 años llevo viviendo en Estados Unidos. Otro cubano oriental también de Bayamo, que lleva aquí, miren cuántos años, una persona súper próspera aquí en Estados Unidos. Trabajas desde que ya eres una persona hecha y derecha aquí. Sí, aquí yo soy certificado en clima, o sea, aire acondicionado, calefacción y todo lo que tenga que ver con frío y calor. Bueno, aquí me acaba de encontrar una suscriptora súper amable que trabaja aquí y un placer haberla conocido. Mucho gusto haberla conocido también. ¿Cuántos años lleva viviendo en Estados Unidos? 9. Bueno, ya es ciudadana americana y Ya todo. me hice. Bueno, un gusto y muchísimas Bueno, gracias. Espero verla a menudo encantada. aquí. Bueno, aquí me he encontrado personas increíbles, como ven, uno de ellos es con quien está hablando mi papá. Él es el jefe de mantenimiento en la residencia, bueno, en el condominio donde yo vivo. Y eso para que ustedes vean, él es el jefe de mantenimiento y para que ustedes vean que cuando un cubano se lo propone, es verdad que al principio se pasa trabajo, pero cuando una persona, no solamente un cubano, pero cuando una persona se lo propone puede llegar a donde sea y donde quiera. Hoy en día disfruta de cosas esenciales que en Cuba obviamente no iba a tener la oportunidad y aquí pues ya la tiene. Y la segunda es otra suscriptora que la verdad me cayó súper bien. Ella trabaja aquí en Walmart y como vieron lleva 9 años viviendo en Estados Unidos, ya es ciudadana americana y que también tiene la oportunidad de trabajar en un buen lugar, de ganar un buen salario y de poder comprarse lo que necesita y lo que quiera a la hora que quiera. Por ejemplo, miren aquí, la higiene que tienen todos estos productos, algunos ya vienen en nylon, otros están normal sueltos, pero la parte que más me ha gustado es que a pesar de que no te han envuelto ni nada y están a la intemperie, es este sistema de regadío que no permite ni que se echen a perder ni que se deterioren pues los vegetales, y eso me ha parecido pues increíble. Miren lo bien que se conserva, por ejemplo, el brócoli o el perejil o la lechuga. Miren, es que es demasiado. Miren los plátanos, qué hermoso. Obviamente, como ustedes saben, en Cuba están todos marchitados, diría yo. Y aquí acostumbramos a cogerlo un poquito verde para que no se echen a perder y que duren todo el tiempo que lo vamos a utilizar. Porque como buen cubano a nosotros nos encanta comer la comida, y si es potaje o chícharo con guineo, como se dice en Santiago de Cuba, porque para mí le da un sabor increíble. Déjame en los comentarios si tú eres cubano, si también te gusta el guineo o como le digan en tu provincia en la comida, y si es un huevo frito con un arroz y potaje, para mí es la comida perfecta. Bueno, aquí realmente mi papá como es el mejor, el más indicado para coger lo que es fruta, porque él ya sabe cuánto tiempo va a durar en madurarse o si realmente está buena y todo, entonces él es el indicado. Ahí está seleccionando ahí los plátanos porque le va a hacer una receta que les va a encantar y de eso estoy completamente segura. Otra cosa es que miren, aquí no tienes que mandar a hacer un dulce para poder celebrar algo, simplemente vienes, compras el dulce y ya. Y la verdad déjame decirles que los dulces son bastante ricos, aunque el que pedí para el cumpleaños de Lian estaba un poco chiquito, pero estaba súper rico. Este de aquí lo pedimos una vez y estaba delicioso. Además aquí hay de todo. Aquí por primera vez yo probé lo que es el cheesecake, que a mi papá le encantó y por primera vez también lo probó aquí, que son estos y son riquísimos. Obviamente no va con la dieta, pero una vez al año no hace daño. ¿Cuáles son los requisitos que debe tener una piña para ser comprada? Bueno, que la piña esté firme y que la corona no esté seca, que esté vigorosa y que en el fondo esté
no esté blandita, que es por donde ellas casi siempre se echan a perder. Bueno, y seguro se preguntarán por qué compro en el Walmart y no en el H-E-B o en el Rancho, ya que he hecho video ahí que también compro cosas. Y la verdad es que el Walmart me queda bastante cerca, me queda como a 5 minutos de la casa. Además que en el Rancho solo compro como por ejemplo la carne porque es como tienen mucha variedad y ahí te la pican y hacen como a ti te gusta. En el Walmart aquí no te la pican, sino ya tú la compras ya en lo que es el plástico y eso, ya la compras ya envasada. Pero en el Rancho sí hay bastante variedad de carne y de la forma que tú quieras y como la quieras, si la quieres también marinada o como sea. Y nada, en el H-E-B he visto, por ejemplo, la malanga está un poco más cara que aquí en el Walmart. Aquí se acaba bastante rápido, tienes que venir temprano, así que todavía, mira, mi papá está cogiendo aquí y todavía estamos como un poco asombrados de que haya aquí malanga, porque para el puré de niños y eso. Y nada, pero la razón principal es porque me queda muchísimo más cerca, 5 minutos ya me queda el Walmart y como mi esposo trabaja, yo trabajo y al final nosotros venimos a hacer la compra juntos, parecerá una locura, pero es que pasamos bien el tiempo haciendo la compra todos. Mi papá también se divierte, nos compartimos, nos reímos todos. La verdad que la pasamos bien. A lo mejor puede ser como un poco tedioso hacer las compras y eso, llegar de trabajo cansado y hacer las compras, pero es que aquí igual pasamos un tiempo agradable juntos, que es lo que necesitamos también. Bueno, ahora les voy a enseñar, miren cómo son los aguacates aquí, son muy diferentes a los de Cuba. Los de Cuba sí son bastante grandes, son riquísimos, aquí sí son bastante pues chiquiticos. También están estos, que son más parecidos a los de Cuba, aunque los de Cuba sí son unas cosas así inmensas. Mucho brillo. Pero los que siempre compramos son estos. Déjenme en los comentarios si ustedes me recomiendan algún tipo de aguacate en específico que sea mejor. Miren el precio de este. Creo que es 1.24 la libra. Déjenme en los comentarios cuánto gastan ustedes en su compra de la semana. Si realmente hacen la compra semanal, quincenal o mensual. Déjenme en los comentarios. Jamoncito para el desayuno. Casi siempre yo cojo este, que es el White Turkey, 3.74. Realmente bastante rico y económico. Y algo que a mí me encanta y creo que toda la vida lo voy a comer, porque mientras me lo permita y tenga la posibilidad, son las uvas. Soy fan a las uvas. Creo que estoy sacando todos los años, con lo cual no pude comer uva. Bueno, uvas de este tipo, que en Cuba habían las chiquiticas, pero para nada se comparan a este tipo de uva. Así que creo que toda mi vida voy a estar comiendo, bueno, ya les digo, mientras tenga la posibilidad, este tipo de uva. Y la fresa. Como ustedes saben, en Cuba no existen las fresas, al menos no así. Cuando las sacaban eran como congeladas y ya saben, era más hielo que fresa. Pero estas realmente están riquísimas porque no son tan ácidas, son como un ácido dulzoso pero rico y bueno, divino. Y tienen un precio de $2.72, que déjenme decirle que está muchísimo más económico que en Trinidad y Tobago. Y las uvas tienen un precio de $1.98. Déjenme en los comentarios si en su estado o en su país son más baratas o más económicas las uvas o las fresas. Bueno, miren la cantidad de leche que hay aquí y la variedad que hay de sabores, de gusto, de forma. Vaya, sin palabras, y solamente por el hecho de que en Cuba esto no existe. Esta posibilidad de ir a una tienda y comprar la leche, ya sea líquida o en polvo, o simplemente comprar leche, no tienes la posibilidad. Bueno, sin contar la gran, enorme variedad de pan que hay aquí. Bueno, y al frente tenemos algo que personalmente yo adoro y es el café. Yo soy fan número 1 al café. El que más me gusta es el Bustelo. De hecho, antes me gustaba mucho la llave, pero bueno, es que realmente no había probado el Bustelo y realmente me encantó. Pero miren la gran variedad y de formas, porque por ejemplo, aquí está como este tipo de pan de molde. Más para allá está como redondito, que de hecho fue el que cogimos para nosotros. Y a mí me gusta mucho el de multigrano. A mí me encanta. Bueno, aquí más o menos está la compra de la semana. Obviamente no es que todo esto sea para solamente una semana. Hay muchísimas cosas que nos duran 2 o 3 semanas en dependencia. Por ejemplo, el azúcar obviamente no es para una semana. Ya llevamos creo que un mes que compramos el azúcar. Y bueno, ya no se los terminó y la tuvimos que comprar esta semana. Pero ya les digo, de aquí hay muchas cosas que nos duran bastante.
Otras sí se nos acaba a la semana y obviamente son las cosas que repetimos. Hay cosas aquí, por ejemplo, las frutas y eso casi siempre sí se nos acaba a la semana y tenemos que comprarlas todas las semanas, pero hay otras cosas que no. Como ya les dije, esta lista que ven aquí, que para mí me resulta muy productiva, porque ya vengo a lo directo, a lo que ya necesito comprar, no necesito estar como que voy a comprar ahora o no. Eso es un tip que les doy, que a mí por lo menos me funciona bastante, ya me libra todo el estrés de qué es lo que tenía que comprar y casi siempre se me olvida algo. Y pues tengo que venir otro día a comprar lo que necesitaba, pero ya aquí como que lo tengo todo apuntado. Y nada, ahora creo que vamos a ir un momentico a Dollar Tree a comprar Quimombo, porque al niño la verdad que le encanta bastante y bueno, a eso vamos. Algo que me pareció súper bueno la primera vez que vine a Walmart fue la parte de no tener que pasar por una cola tediosa para poder pagar todas estas cosas, porque no sé si ustedes saben, pero en Cuba cuando no se va la conexión, si no hay muchísima cola, bueno, siempre hay un problema para poder pagar. Y aquí, ya miren, coges así, por ejemplo, esto lo pasas por aquí, ¿ves? Pasan así y pues ya, hacen aquí, este es el código y todo súper rápido, no tienes que hacer ninguna cola, no tienes que estresarte ni nada por el estilo, no tienes que tener problemas con la tarjeta, pues nada, ya todo aquí, tú lo pasas. Ailian está fajado ahora mismo con el nylon, algo muy normal en él. Y ya todo lo pasa súper rápido. Y nada, vamos a ver ahora, cuando yo termine de pasar todas estas cosas, esto va a ser en cuestiones de segundos para ustedes, pero para mí va a ser un poquito, como 10 minutos, cuánto va a salir la compra de la semana. Miren esta carne de res súper roja. Ah, maravilla, maravilla. ¿Y el corte que tiene? Y el corte que tiene. Está para chuparse los dedos. Bueno, y ni hablar de estos camarones, que bueno, ya esto viene limpio, relimpio, porque casi siempre el limpio le dejan como la tripita de arriba, pero bueno, esto viene ya súper limpio, nada más tienen que cocinarlo y ya servirlo. Camarones. Déjeme decirle que el camarón en Cuba es lujo total, son para personas realmente con posibilidades. Aquí es algo muy común, muy normal que cualquier persona pueda comprar camarones. Cosas que aquí es normal para las personas, en Cuba son un lujo. Esa es otra de las cosas que me ha sorprendido muchísimo aquí, que cosas normales para todo el mundo, para el cubano, son lujos. Desde la leche. Miren aquí la diferencia del cilantro y el perejil. Se parecen iguales, tienen el mismo tamaño, lo que esta la hoja es un poco más redonda y esta más puntiaguda, pero casi la diferencia es en el sabor. El cilantro tira más a un sabor a culantro y el perejil siempre va a ser perejil. Bueno, ya sabes que en este canal, y al igual que mi papá, vas a encontrar de todo un poco. Mi papá obviamente es recetas de cocina donde vas a aprender a cocinar si no sabes desde cero, porque él explica todo detalladamente. Y aquí encontrarás tips que también le va a dar el abuelo cubano y además todo. Aquí vas a aprender de todo. Tengo unas ganas de que mi mamá venga simplemente para que coma uva. Ella es fan a la uva, fan a la uva. Y tengo unas ganas de que ella venga para el simple hecho de que pueda comer uva y toda la chuchería que quiera, porque obviamente en Cuba ustedes saben que eso es difícil comprar la chuchería. Y ahora mismo ella me está diciendo, de hecho tengo pensado hacerle una compra para ella y mandársela porque hace rato me está diciendo, ay, tengo un deseo de comerme un chocolate y esto, y realmente en Cuba es súper difícil conseguirlo y aparte, ustedes saben, imagínense los precios, más de 1.000 pesos, un chocolatico así. Bueno, otra con las cosas que chocamos fue que aquí no necesariamente tienes que pagar con cash o inclusive con tarjeta, con tu simple teléfono puedes pagar. Y por ejemplo, aquí hago así, nada más tengo que escanear el código, miren aquí, ya procesando el pago, aprobado, 135,07. Déjenme en los comentarios si para ustedes esto ha sido demasiado caro o está en precio o en su país es más económico. Déjenme decirle que, como ya les he dicho varias veces, esto no es que sea una compra para la semana, sino también cosas que ya no hacían falta y nos va a durar como 2 o 3 semanas, porque cada semana vamos comprando lo que necesitamos, aunque llevamos días que realmente no habíamos podido hacer la compra porque estábamos bastante ocupados.
Y entonces pues aprovechamos, como querías enseñarle cuánto gastábamos a la semana, bueno, déjame hacer la compra y enseñárselo a ustedes y por eso ya aprovechamos ya para comprar. Pero aquí estamos bastante cansaditos, son como las 9 de la noche y todavía tenemos a ver si nos da tiempo ir al Dollar Tree para poder comprar el quimbombo que a Liam, déjenme decirle que le encanta y le fascina el quimbombo que le hace el abuelo cubano. Miren, otra cosa también es que aquí pues no te revisan java por java, nylon por nylon, lo que tú traes como si tú fueras una ladrona o algo que te vayas a robar algo. No, aquí ya si acaso te miran que como que compraste el recibo y ya, más nada, te dejan ir normal sin darte con la revisadera de, ay, déjame ver, déjame chequear cosa por cosa que compraste y cosa por cosa que tienes en la java. Es que aquí tampoco tienes la necesidad esa de como robar ni nada de eso. Además, no hay nada mejor que salir de la tienda, salir a hacer tu compra y pues ya tener tu carro esperándote donde nada más tienes que poner las cosas que compraste e ir para tu casa. Si yo estuviera en Cuba ahora mismo, pues tuviera que mandarme una cola enorme para buscar transporte para llegar a mi casa. Es que aparte, a esta hora obviamente no iba a ir a ninguna tienda porque todas las tiendas en Cuba cierran a las 4 de la tarde. Así que se podrán imaginar cuántos cambios hemos tenido llegando aquí a Estados Unidos y realmente cuánto nos ha impresionado de que sales del supermercado, tienes tu carro esperándote y vas para tu casa normal. Y también que a las 9 de la noche o a las 8 de la noche puedes venir fácil a hacer tu compra cuando sales del trabajo y ya. No tienes que matarte al otro día, ver cómo en los sábados, que es el día que tienes de descanso en Cuba, para ver cómo haces, te matas el día entero haciendo una cola, para al final no comprar nada. Venimos al Dollar Tree rápido porque me quedan 10 minutos para que cierren y entonces ya me dijeron 10 minutes. Entonces venimos a coger lo que es el quimbombo para Liam y ya, porque realmente no nos da tiempo tampoco a como ver la tienda, así que eso es rápido. Ay, menos mal que sí había, mírenlos aquí, mírenlos aquí. Déjame coger 2 paquetes. Bueno, 3. 6.46, esto, mi respectivo quimbombo para Liam y para mí, porque a mí también me gusta, a mi esposo le gusta y a mi papá le encanta. A todos nos encanta el quimbombo. Ahora sí voy para la casa porque ya estamos cansados, mi esposo todavía se tiene que bañar y ya lo que llegamos es a dormir porque realmente estamos cansados. Bueno, familia, ya estoy en la casa, ya estamos acomodando las cosas, lo que es ponerla cada cosa en su lugar. Si es un poco tedioso, creo que es la parte más difícil después de comprar las cosas. No sé, díganme ustedes si estoy en lo cierto. Espero que les haya gustado el video, que hayan aprendido un poquito más cómo están los precios aquí por donde yo vivo, que es en Odessa. Ya me dirán ustedes si vieron la compra un poco cara, si está como acorde a los precios de hoy en día. Espero que le den like si te gustó, no olvides suscribirte totalmente gratis y me ayuda muchísimo. ¿Qué esperas a suscribirte? No olvides seguirme en mis redes sociales y nos vemos en un próximo video. Besitos, los quiero mucho.